las explicaciones matemáticas. Ya, la evaluación número 6. Para cada uno de los siguientes ejercicios justifica matemáticamente cada una de sus afirmaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a las funciones f, g y h señaladas? Primero, el gráfico de f, que está definido entre 0 y más infinito, entonces uno primero ve desde dónde hasta dónde aparece gráfica, de 0 a más infinito en los reales, definida por f de x igual a 3 por coseno de 2x. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿esta función corresponde a esta gráfica? Entonces, por ejemplo, uno puede observar en algunos puntos. ¿Cuánto es la función evaluada en 0? F de 0 sería 3 por coseno de 0 es 1, 1 por 3, sí, es 3, está bien. Y después uno analiza los puntos máximos, mínimos y en los intermedios, y en el fondo descubre que efectivamente esta gráfica que aparece acá corresponde a la que está acá. Es fundamentalmente evaluar, bueno, en el caso particular de ustedes, dado que esta prueba es online, claramente ustedes pueden usar GeoGebra y tomar la función, ponerla en GeoGebra, y les aparece la gráfica. Por lo tanto, este ejercicio igual es como un ejercicio súper fácil en el contexto que ustedes están trabajando con el GeoGebra. Así que simplemente toman la función, la representan y visualizan si corresponde a esta que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la respuesta correcta es solo la número 1. ¿Ya? Esta no corresponde y esta otra no corresponde. Ahora acuérdense que en la mañana yo también les dije a ustedes, ahora ustedes con GeoGebra, tomen una función cualquiera, agréguenle una constante, córrala en el X, córrala en el Y, y vayan analizando qué pasa con los puntos que pertenecen a la gráfica original, en qué puntos se van convirtiendo. Ya es un ejercicio que es importante que lo hagan, ¿de acuerdo? En la siguiente, a ese se lo encargué a alguien, parece. ¿A quién le tocó? ¿Estaba presente el problema número 2 o no? ¿No se acuerdan? Ya, vamos a hacerlo juntos. Dice, una larga cinta rectangular de papel de ancho W, se dobla, ahí tenemos W, se dobla a lo largo del trazo AC. O sea, tenemos el trazo AC y doblamos el papel, ¿no es cierto? Hasta encontrar el borde opuesto, como se muestra en la figura. ¿Ya? En que el vértice B coincide con el punto E. ¿Ya? O sea, es tomar este y doblarlo y quedó acá. ¿Sí? ¿Se entiende? De aquí para acá. ¿Sí? Por eso de aquí para acá. El ángulo es el mismo. Creando un ángulo CAB. CAB, que lo llamamos teta. El trazo AB es distinto. Perdón. Perdón. El trazo AB es distinto del trazo BC. A ver, vamos a rayar un poquito. El trazo AB, este trazo que está acá, es distinto del trazo BC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fueran iguales, este ángulo teta sería igual a este ángulo teta, sería un triángulo isósceles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la longitud del trazo AC? Desde A a C. Esa es como la incógnita. ¿Cierto? En términos de teta y de W. ¿A quién le tocó este problema, chicos? Carolina, Javiera, ¿no le tocó a ustedes, Denise? A Denise parece que lo anoté en un papelito. De esos papelitos típicos que no sé dónde los dejo. ¿Le tocó a alguno de ustedes? Solo quiero que me digan sí o no. Denise, ¿le tocó a usted? Diga sí o no nomás. Estimada, ¿le tocó a usted? Ya. Entonces, problema número 2 lo vamos a ver en la clase de ejercicios de mañana temprano. ¿Ya? Después, en el problema 3, dice determinar la alternativa correcta para la velocidad. Ah, bueno, esto no entra, no va a entrar en las últimas pruebas, bueno, va a entrar en la prueba grande final, así que eso yo prefiero dejarlo de lado para que nos concentremos en los problemas. Ay, ¿qué pasó? Me fui de la...
Se me cayó. Algo pasó, se me cayó. ¿Me están escuchando, estimados? Sí, profe. Porque Sí, profe. pero no tienen, no están proyectando la pantalla. No. Se me fue hasta la prueba. Oh, pero algo pasó, porque como que me caí. Déjenme poner evaluación 06. Ya, aquí la abrí de nuevo. Se me cayó la pantalla. No sé qué pasó. Ya, volvamos a compartir pantalla. Ya, entonces eso es más bien para el examen, para la prueba grande final, y espero que ninguno de ustedes la tenga que dar. Este sí me interesa que analicemos. Ya. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, el gráfico de la función real igual a ax cuadrado más bx más c intersecta, falta una t ahí, al eje de las abscisas en dos puntos distintos, si solamente si el discriminante es negativo. A ver, esta expresión que está acá, que es una función cuadrática, nosotros, la intersección al eje de la abscisa, acuérdense, abscisa corresponde a la intersección con el eje X, ordenada corresponde a la intersección con el eje Y, ¿ya? Entonces, intersecta el eje de la abscisa al eje X en dos puntos distintos, cuando en el fondo lo que se está preguntando es, esta expresión de segundo grado va a intersectar al eje de las abscisas en dos puntos distintos, si solo si el discriminante es negativo. Y eso es completamente falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando resolvemos la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, nosotros sacamos el x igual a menos b más menos la raíz del delta, que es el discriminante, partido por 2 veces a. Cuando el delta es 0, las dos raíces son reales e iguales. Cuando el delta es mayor que 0, tenemos dos raíces en los reales, el x1 y el x2, son raíces reales y distintas. O sea, la parábola en este caso corta el eje X en dos puntos reales y distintos. Y cuando el delta es menor que 0, significa que la parábola está íntegra arriba o íntegra abajo. O sea, en el fondo, cuando el delta es menor que 0, nosotros sabemos que la parábola no corta el eje de las abscisas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa que está ahí es falsa. ¿Ok? Si el delta es negativo, significa que la parábola no corta el eje de las abscisas. ¿Ya? En la número 2 dice, sean las funciones f de x igual a menos el valor absoluto de x más 1, ojo con esa, acuérdense de repasar y revisar bien todas las funciones que tengan valores absolutos, y g de x igual al logaritmo natural de x más 3, entonces g compuesto con f de x sería esta expresión que está acá. Veamos. ¿Qué cosa es g compuesto con f de x? Acuérdense que aunque no aparezcan logaritmos en la prueba del viernes, sí van a aparecer después. Es lo mismo que g de f de x, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es f de x? Es menos la raíz de x más 1, ¿cierto? ¿Qué cosa es g de algo? G evaluado en algo es el logaritmo natural de paréntesis, el algo, que en este caso este sería nuestro algo, más 3, ¿cierto? Sean las funciones tales y tales, entonces g compuesto con f es logaritmo natural de esto que está acá. Y esa estaría correcta, la 2 está correcta. No sé qué habrá pasado acá. Ya, pero vamos a seguir el estudio, digamos, porque puede que parece que esta fue una de las preguntas que se repartió el puntaje. ¿Ya? Ya, eso está correcto. ¿De acuerdo? Ya, sigamos con la 3. Dice, si f es una función real decreciente en D, a ver, déjeme borrar lo que aparece acá. Esto está bien hecho en todo caso, el análisis y el desarrollo que yo estoy haciendo, no tengan ninguna duda. Si f es una función real decreciente en un determinado conjunto, entonces menos f es una función creciente en D. A ver,
estamos diciendo que f es una función decreciente en d. ¿Qué significa esto? Significa que si x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f evaluado en x sub 1 es mayor que f evaluado en x sub 2. Esto es la traducción de la hipótesis que dice que f es una función real decreciente en un cierto intervalo d. Se supone que el x sub 1 y el x sub 2 pertenecen a d, ¿ya? Obviamente, el conjunto donde estamos tomando los valores de x, ¿ok? Esto es hipótesis. Se sabe esto, que si x1 es menor que x2, entonces f evaluado en x sub 1 es mayor que f evaluado en x2. Entonces nos preguntan por esta nueva función, que es menos f. Preguntan si es creciente o decreciente. Bueno, veamos. Si x1 es menor que x2, queremos ver qué pasa con menos f evaluado en x sub 1 y menos f evaluado en x sub 2. Queremos ver el signo que aparece acá, si es mayor o es menor. Si es mayor, significa que esta función menos f es decreciente. Si el signo de acá es menor que así, significa que esta función es creciente. Entonces, súper sencillo, porque ya tenemos la misma hipótesis. Fíjense de acá arriba. Si nosotros esta, que está acá arriba, la multiplicamos por un menos 1, nos va a quedar acá que menos f de x sub 1 es menor que menos f evaluado en x sub 2. ¿Qué significa? Que el signo que corresponde acá es este que está acá. Por lo tanto, si x1 es menor que x2, entonces menos f evaluado en x sub 1 es menor que menos f evaluado en x sub 2. Cuando esto pasa, significa que la función menos f es creciente. ¿Ok? Por lo tanto, la tercera es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces hasta este minuto llevamos que esta es verdadera y esta es verdadera. ¿Qué pasa ahora? Me cansé. Con la cuarta. Y con esto terminamos. Dice, la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva. A ver, si tenemos una función f inyectiva y una función g inyectiva, significa lo siguiente, que respecto de la f, si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, implica que x1 es igual a x2. Y respecto de la g, el hecho de que g sea inyectiva significa si g de x sub 1 es igual a g de x sub 2, esto implica que x1 es igual a x2. Se supone que el x1 y el x2 perteneciente al dominio de la función f, y obviamente este otro x1 que podríamos haberle puesto asterisco 1 y asterisco 2, significa que asterisco 1 tiene que ser igual a asterisco 2. Y obviamente asterisco 1 y asterisco 2 pertenecen al dominio de la función g, para que esta función los pueda tomar. ¿Ya? Esto que está acá significa que f sea inyectiva y g sea inyectiva. Entonces la pregunta es, ¿la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva? Entonces la pregunta f o g, ¿es inyectiva? Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? Ojo que en este ejercicio solamente decís si es verdadero o falso, pero la verdad de las cosas es que uno tiene que hacer el análisis para poder llegar a la conclusión. ¿Qué significa que f o g sea inyectiva? Significa que si f o g de x sub 1 es igual a f o g de x sub 2, nosotros tenemos que llegar a probar que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Ya? Entonces voy a pasar a la pizarra, le voy a sacar una foto a esto y lo vamos a hacer en la pizarra. Yo les voy a pedir unos 5 minutitos más porque para poder dejar este ejercicio terminado. ¿Ya? En la pizarra. Ya, entonces. Ya, entonces. Habíamos dicho que nosotros queremos probar
ver en el fondo, no, más que probar, queremos ver si se cumple o no se cumple. Voy a poner un lápiz. Que si f compuesto con g, si f compuesto con g de x sub 1 es igual a f compuesto con g de x sub 2, tenemos que llegar a probar que x1 es igual a x2. Eso es. ¿Están mirando la pizarra, estimados? ¿Ustedes? ¿O no? Sí, profe. Ah, ya, súper. Ya, entonces, si llegamos a probar que x1 equivale a x2, hemos probado que, dado que f y g son inyectivas, entonces la compuesta también es inyectiva. Entonces, veamos. Entonces, vamos a partir de acá, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que f de g de x1 es igual a f de g de x2. Como nosotros sabemos que la función f, por ser inyectiva, significa que si f de algo es igual a f de otra cosa, implica necesariamente que los argumentos tienen que ser iguales, ¿cierto? Por el hecho de ser, esto es de aquí para acá, por el hecho de f ser inyectiva. Y ahora, por el hecho de g ser inyectiva, si tenemos g de algo igual a g de otra cosa, implica que los argumentos tienen que ser iguales. Y por lo tanto hemos probado que efectivamente f compuesto con g también es una función inyectiva. Luego, por lo tanto, esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá también es correcta. Por lo tanto, es correcta la 2, la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esta me parece que se les entregó el puntaje a todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque faltaba la alternativa donde la 2 también es correcta. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, y lo que sigue a continuación lo vamos a ver la mañana y la mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y eso sería.